Bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos nuestro octavo capítulo, los fenicios y los hebreos. Los fenicios fueron los mayores comerciantes y marineros del mundo antiguo. Las ciudades de Tiro y Sidón se convirtieron en centros de una vasta red comercial. También establecieron colonias por el Mediterráneo. Una de ellas fue Cartago, que llegó a ser una gran potencia rival de Roma. Los fenicios fueron los mayores comerciantes y marineros del mundo antiguo. Las ciudades de Tiro y Sidón se convirtieron en centros de una vasta red comercial. También establecieron colonias por el Mediterráneo. Una de ellas fue Cartago, que llegó a ser una gran potencia rival de Roma. Los fenicios vivían en la costa oriental del Mediterráneo, en una zona que ahora forma parte de Siria, Líbano e Israel. En grandes barcos construidos con madera de cedro, llegaron a la costa africana y hasta las islas británicas. Alfareros, tallistas de marfil, artesanos de metal y carpinteros elaboraron artículos para el uso cotidiano y para la exploración. Entre otros productos comerciaban con artículos de cristal, madera, aceite de cedro y marfil, pero su exportación más famosa era un tinte púrpura extraído de un molusco. Eran navegantes tan expertos que hacia el año 600 a.C., el rey egipcio Necao II contrató marineros fenicios para llevar a cabo una expedición por África que duró 3 años. Hacia el año 1000 a.C., los fenicios habían desarrollado un alfabeto de 22 letras. Los griegos añadieron más tarde las vocales, y después los romanos adaptaron la versión griega para escribir en latín. Esa es la base de nuestro alfabeto actual. Los cargueros fenicios tenían velas cuadradas y remos. Un vigía avisaba si se acercaban piratas. En Cartago, en la costa norte de África, había un puerto para la marina mercante y otro para la flota de guerra. Y ahora diré los acontecimientos más importantes acerca de los fenicios. En 1500 a.C. florecen las ciudades fenicias. En el 1140 a.C. la fundación de la colonia de Útica, en el norte de África. En el 1100 a.C. los fenicios se independizan de la soberanía extranjera. En el 1000 a.C. el alfabeto fenicio está desarrollado. En el 814 a.C. se funda la ciudad de Cartago, en el norte de África. En el 729 a.C. el rey asirio Salmanasar V invade Fenicia. En el 727 a.C. los griegos adoptan el alfabeto fenicio. Y finalmente, en el 332 a.C., Alejandro Magno conquista Fenicia. Y ahora pasaré a los hebreos. Los hebreos son los antepasados de los judíos. Vivieron en la tierra de Canaán, posteriormente Palestina, y su creencia en un solo Dios dio lugar al judaísmo. Los hebreos luego se les conoció como israelitas. Canaán era un cruce de rutas comerciales. Según la Biblia, un pastor llamado Abraham condujo a su pueblo a Canaán desde el sur de Mesopotamia. Su nieto, Jacob, tuvo 12 hijos, cuyos nombres tomaron las 12 tribus hebreas o israelitas. La Biblia cuenta cómo los hebreos fueron hechos esclavos en Egipto y cómo, hacia el año 1200 a.C., los liberó Moisés, cuyo sucesor, Josué, los condujo de vuelta a Canaán. A partir del año 1029 a.C., los hebreos se unieron para combatir a sus enemigos bajo un poderoso rey, Saúl. El sucesor de Saúl, David, formó el reino de Israel y situó su capital en Jerusalén. El rey Salomón construyó el primer templo de Jerusalén. Tras la muerte de Salomón, su reino se dividió en dos, Israel y Judá. Los dos fueron ocupados por invasores de Asiria, Babilonia y Persia. Muchos israelitas fueron hechos esclavos o tuvieron que exiliarse. En el año 167 a.C., los judíos se rebelaron y crearon un reino independiente llamado Judá. Pero en el año 63 a.C., los romanos lo conquistaron y posteriormente expulsaron a la mayoría de los judíos. Ahora diré los principales acontecimientos acerca de los hebreos. En el 1850 a.C., Abraham conduce a su pueblo de Ur de Mesopotamia hasta Canaán, Palestina. En el 1200 a.C., Moisés saca a los hebreos de Egipto. En el 1000 a.C., David sucede a Saúl como segundo rey de Israel. En el 1029 a.C., Salomón construye su templo en Jerusalén. En el
782 a.C. muere Salomón y es la división del reino. En el 722 a.C. los asirios conquistan Israel. En el 587 a.C. los babilonios conquistan Judá. En el 538 a.C. el rey Ciro de Persia permite a los judíos regresar a Jerusalén. Y finalmente, en el año 63 a.C., los romanos conquistan Judá y le dan el nombre de Judea. Y bueno, aquí termina el episodio de hoy. Informo que el próximo capítulo tendrá el tema de la América Antigua. Recuerden darle like y suscribirse. Gracias por oír el episodio de hoy.